Bienvenidos a Confesiones de Amor. Si te gustan las historias de amor, traición y venganza con giros inesperados, suscríbete antes de empezar. Hoy escucharemos cómo ella dejó de ser víctima y recuperó su vida. La bofetada llegó sin aviso, el sonido resonó en el salón principal del Hotel Imperial como un latigazo, y por un instante el mundo se detuvo, mi mejilla ardía. Los dedos de Camila Rivas habían dejado una marca que seguro ya se estaba poniendo roja sobre mi piel. Yo no me había movido, no. Había levantado una mano para protegerme, no había dado un paso atrás. Todo había pasado tan rápido que mi cerebro aún procesaba lo que acababa de ocurrir. Esto es lo que mereces, Valeria, dijo Camila, su voz cargada de veneno, sus ojos brillando con triunfo, por creerte la dueña de todo. A su alrededor, algunas personas soltaron risitas ahogadas, otros apartaron la mirada, incómodos, y fingieron interés en sus copas de champán. Nadie dio un paso al frente para defenderme, nadie dijo una palabra. Eran los mismos que meses atrás me habían sonreído en cócteles y cenas de beneficencia. Yo llevaba puesto un vestido azul noche que Alejandro me había comprado el año pasado para el aniversario de bodas. El mismo vestido que Camila ahora señalaba con desprecio mientras decía algo sobre mi falta de clase y mi aspecto de siempre. No la escuchaba, solo veía sus labios moverse, su collar de diamantes brillar bajo las luces de la lámpara de araña, los diamantes que Alejandro le había regalado. Mi marido estaba a 3 metros de distancia. Lo vi claramente cuando giré la cabeza. Estaba junto a la barra, con una copa de whisky en la mano, observando la escena sin mover un músculo. Levantó la copa y bebió. Esperé que cruzara el salón, que me pusiera una mano en el hombro, que le dijera a Camila que se fuera. Esperé que hiciera lo que cualquier esposo haría en esa situación. Alejandro no se movió. Cariño, dijo finalmente, y su tono era tan casual como si estuviera pidiendo la cuenta en un restaurante. No hagas una escena, la gente está mirando. Una escena. Yo no había hecho la escena, yo había recibido una bofetada en público, mi mejilla aún palpitaba, pero para él, la que estaba causando problemas era yo, la que debía disculparse era yo, la que sobraba era yo. Camila sonrió, una sonrisa triunfal, lenta, que se extendió por su rostro como una mancha de aceite. Se acercó a Alejandro y enlazó su brazo con el de él con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces, y seguramente lo había hecho 1000 veces y más. En ese instante entendí muchas cosas. No era la primera vez que Camila se paraba frente a mí como vencedora, había sido la asistente de Alejandro durante meses, después la amiga, luego la socia en un proyecto inmobiliario. Siempre había un título nuevo, una justificación nueva. Yo había fingido no verlo. Había fingido que las llamadas nocturnas, los viajes de negocios que se alargaban, los recibos de joyerías que encontraba en su chaqueta no significaban nada. Había fingido también que a veces yo misma me lo creía. Tragué saliva, el sabor de la sangre llenó mi boca, me había mordido el labio al recibir el golpe, y ahora sentía el filo metálico mezclado con el sabor del champán barato que me habían servido al entrar. Alejandro, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Vas a permitir esto? Mi marido dio un sorbo a su whisky, luego se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. No debiste venir, Valeria, sabías que esto iba a ser incómodo. Increíble, simplemente increíble. Incómodo, repetí, soy tu esposa, y ella es alguien importante para mí. Alguien importante, esa fue su definición. La mujer que acababa de abofetearme delante de 200 personas era alguien importante. Yo, la mujer que había dejado su carrera por él, que había puesto su herencia al servicio de su familia, que había aguantado 3 años de humillaciones silenciosas, que había cocinado, limpiado, sonreído en cada cena de empresa, era la que no debía haber venido. Camila se acercó a Alejandro y le pasó un brazo por el cuello. Él no la apartó, al contrario, su mano libre encontró la cintura de ella con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces, y entonces ella me miró directamente a los ojos, y volvió a sonreír. Vete a casa, Valeria, dijo Alejandro sin mirarme, hablamos mañana. Alguien tosió a mi espalda, escuché susurros. Pobre mujer, ¿cómo puede permitir esto? Yo no aguantaría ni 5 minutos. Las palabras flotaban a mi alrededor como moscas alrededor de una herida abierta. Di media vuelta, pero no corrí, caminé hacia la salida con la cabeza en alto, paso firme, tacones marcando el ritmo en el mármol. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, los cuchicheos, las risitas ahogadas.
Cada paso dolía, pero no iba a darles el espectáculo de verme huir. Llegué al baño de damas y me encerré en el último cubículo. Allí, en la oscuridad, con el ruido de la música amortiguado por las paredes de mármol, dejé caer la máscara. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo temblaba, me apoyé contra la pared y respiré hondo. El dolor, la humillación, la rabia, todo se mezclaba en un cóctel que amenazaba con desbordarse. Pasaron varios minutos antes de que pudiera controlar la respiración. Salí del cubículo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía la mejilla hinchada y los ojos rojos. Las lágrimas habían corrido el rímel. El peinado, perfecto 3 horas antes, comenzaba a desmoronarse, pero en el fondo de sus pupilas había algo que no había visto en mucho tiempo, algo que había estado dormido durante 3 largos años. Fuego, toqué mi mejilla, la marca de los dedos de Camila comenzaba a desaparecer, pero el recuerdo de esa bofetada no iba a desaparecer nunca, iba a quedarse conmigo para siempre, grabada a fuego en la memoria. Saqué mi teléfono, marqué el número que no había marcado en 3 años. Elena, dije cuando escuché la voz al otro lado, soy Valeria, necesito verte, ahora. ¿Qué pasó?, preguntó. Elena Fuentes, mi abogada. La única persona en quien mi padre confió hasta el final de sus días, pasó, respondí, y mi voz ya no temblaba, que dejé de ser la esposa de Alejandro Mendoza. Colgué, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, ajusté el vestido azul noche, y salí del baño con la cabeza en alto. Detrás de mí, alguien abrió la puerta del baño y escuché la risa de Camila filtrándose desde el salón principal, una risa aguda, victoriosa, que rebotaba contra las paredes de mármol. No me di la vuelta, pero sonreí. Porque en ese momento, Camila no sabía lo que se le venía encima, Alejandro no sabía, ninguno de ellos lo sabía. Mañana, cuando el sol salga, el Imperio Mendoza comenzaría a derrumbarse, y yo iba a ser la que sostuviera el martillo. Llegué al despacho de Elena a las 11 de la noche, el edificio de oficinas estaba vacío a esa hora. Solo el vigilante de seguridad me dedicó una mirada curiosa cuando firmé el registro de visitas. Subí al piso 15 en un ascensor que olía a café recién hecho y a papeles viejos. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Elena me esperaba con una botella de agua mineral y una libreta amarilla. Nunca usaba computadora en las primeras reuniones. Decía que el papel y el bolígrafo eran más honestos, que las pantallas mentían pero las notas manuscritas no. Cuéntame, dijo en cuanto cerró la puerta, sin rodeos, sin preguntas de cortesía. Elena siempre iba al grano. Le conté todo, la bofetada, la indiferencia de Alejandro, la risa de Camila, los susurros de los invitados, y lo más importante, lo que había decidido en el baño del Hotel Imperial, con la mejilla ardiendo y el corazón roto en 1000 pedazos. Elena me escuchó sin interrumpir, su rostro permanecía impasible, pero vi cómo sus manos apretaban el bolígrafo cuando mencioné la bofetada. Cuando terminé, se recostó en su silla de cuero y cruzó los brazos. ¿Estás segura?, preguntó, porque si empiezas esto, no hay vuelta atrás. No hay tregua, no hay reconciliación, no hay arrepentimiento que valga. Esto es la guerra. Nunca estuve más segura de nada en mi vida. Elena asintió lentamente, luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa, color marrón, con las esquinas gastadas por el paso del tiempo. Tu padre me pidió que guardara esto el año antes de morir. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. La carpeta tenía mi nombre escrito a mano, la letra era inconfundible, la de mi padre, Antonio Sandoval, el trazo firme, la inclinación hacia la derecha, la presión exacta de quien sabía lo que quería, que es, ábrela. Dentro había documentos, muchos documentos. El primero era el certificado de acciones del Grupo Mendoza, 35% del capital social, a mi nombre. Debajo, decenas de páginas con sellos notariales, firmas, fechas. Ya sé que tengo acciones, dije, fue mi dote cuando me casé con Alejandro. Sí, confirmó Elena, pero lo que no sabes es que tu padre renegoció los términos un mes antes de morir, y lo hizo en secreto, sin que los Mendoza se enteraran. Pasó las páginas hasta llegar a un documento con el escudo notarial en la parte superior. La cláusula estaba resaltada en amarillo, cláusula de lealtad conyugal. Leyó Elena. Si Alejandro te es infiel de manera probada, pérdida automática de los derechos políticos que él ejercía sobre tus acciones a través del poder que le otorgaste al casarte, y lo que es más importante, tú recuperas el control total del voto en la junta de accionistas. Parpadeé, las palabras no
terminaban de procesarse en mi cabeza. Mi padre, sabía. Tu padre sabía muchas cosas, Valeria. Sabía que los Mendoza eran ambiciosos hasta la avaricia. Sabía que Alejandro no era el hombre que aparentaba ser frente a las cámaras. Y sabía que algún día podrías necesitar esta carta bajo la manga. Tu padre era muchas cosas. Pero tonto no era. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. Mi padre, desde la tumba, seguía protegiéndome, había previsto todo. Había construido un escudo invisible a mi alrededor. Tengo pruebas, dije, de la infidelidad, de todo. Elena arqueó una ceja. ¿Qué tipo de pruebas? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Las había estado acumulando durante meses. Como un animal que almacena comida para el invierno, Alejandro y Camila en restaurantes de lujo, Alejandro y Camila entrando a un hotel boutique en el centro, Alejandro y Camila en la playa. Durante ese viaje de negocios a Cancún del que había vuelto con el bronceado perfecto y las excusas ensayadas, fotos que un detective privado me había entregado en sobrecerrados, cobrando en efectivo, sin dejar rastro. Llevo un año sabiéndolo, confesé, un año recopilando pruebas, un año esperando el momento adecuado, un año fingiendo que no sabía nada, sonriendo en las cenas familiares, sirviendo el té a tu suegra, organizando las reuniones de la Fundación Benéfica de los Mendoza. ¿Y por qué esperaste tanto? Porque quería estar segura. Quería tenerlo todo listo, quería que cuando diera el golpe, no hubiera posibilidad de que ellos se recuperaran, quería que fuera perfecto. Elena sonrió. Era la sonrisa de alguien que acaba de descubrir que su cliente es mucho más peligroso de lo que parecía a simple vista. Eres igual que tu padre, dijo. Gracias. Eso es lo mejor que podrías haberme dicho. Pasamos las siguientes 2 horas planificando. Elena tomaba notas en su libreta amarilla. Yo respondía preguntas con la precisión de quien ha estado preparando este momento durante meses. ¿Cuánto valían las acciones? Según el mercado actual, aproximadamente $40 millones. Había compradores potenciales. Sí, al menos 3, todos serios. Podíamos vender sin el consentimiento de la junta directiva. Sí, porque las acciones eran mías a título personal, no de la sociedad conyugal. Era el dinero de mi padre, no del matrimonio. El problema, dijo Elena, es que si vendes a un comprador externo cualquiera, los Mendoza pueden impugnar la venta, van a contratar a los mejores abogados y decir que actuaste de mala fe, que vulneraste los intereses estratégicos de la empresa. Y si vendo al enemigo, Elena dejó de escribir, el bolígrafo se quedó suspendido en el aire. ¿A quién tienes en mente? Arturo Delgado, Grupo Horizonte. El silencio se instaló en la oficina como una manta pesada. Arturo Delgado era el mayor competidor del Grupo Mendoza. Habían sido socios en el pasado, pero una disputa sobre un terreno en la costa los había convertido en enemigos acérrimos. Delgado llevaba 20 años esperando su revancha, 20 años acumulando rencor. Le va a encantar, dijo Elena finalmente. Lo sé, va a pagar bien, va a pagar más del valor de mercado, lo sé, y los Mendoza van a querer matarte cuando se enteren. Sonreí, también lo sé. Elena cerró la libreta, eran casi las 2 de la mañana, la ciudad brillaba abajo, llena de luces que parpadeaban como estrellas caídas. ¿Quieres que llame a Delgado ahora o esperamos a mañana? Miré por la ventana. En algún lugar de esa ciudad iluminada, Alejandro estaba cenando con Camila, celebrando su victoria, brindando con champán. Caro, pensando que yo me había ido a casa a llorar como una cobarde. Ahora, dije, llámalo ahora. Mientras Elena marcaba el número, me levanté y caminé hacia la ventana. Mi reflejo se superponía a las luces de la ciudad. Una mujer con el vestido azul noche aún puesto, el maquillaje corrido, la mejilla todavía ligeramente hinchada, pero con una determinación en los ojos que no había tenido en 3 años. Papá, pensé, hoy empieza. El teléfono sonó 2 veces, luego escuché la voz de Arturo Delgado. Ronca por el sueño pero perfectamente lúcida. Elena, ¿a qué debo? Arturo, lo interrumpí. Soy Valeria Sandoval, hija de Antonio Sandoval, necesito venderle mis acciones del Grupo Mendoza, esta noche, ahora mismo. Hubo un silencio largo, denso. ¿Está usted borracha, señora Sandoval? No, estoy despierta, más despierta que nunca en toda mi vida. Otro silencio, luego, una risa grave que recorrió la línea telefónica. Su padre siempre dijo que usted era la más lista de todos. Pase el teléfono a Elena. Vamos a hablar de números.
Le pasé el teléfono a Elena y volví a mirar por la ventana. Detrás de mí, escuchaba fragmentos de la conversación. 35%, prima del 20% sobre el valor de mercado, cierre en 12 horas. Los abogados de mi equipo empezarán a redactar los contratos inmediatamente. Alejandro, pensé, disfruta tu última noche como rey. Mañana, el Imperio Mendoza comenzaría a desmoronarse. Las 3 de la mañana y yo seguía despierta, sentada en el sofá de la sala de Elena, con una taza de café que se había quedado fría hacía rato. La luz del flexo proyectaba sombras alargadas en las paredes de la oficina. El teléfono vibraba de vez en cuando con mensajes de Arturo Delgado y su equipo de abogados, que trabajaban a toda máquina para tener los papeles listos antes del amanecer. Elena salió de su despacho con una tableta en la mano y una expresión que no terminaba de ser una sonrisa. Delgado quiere cerrar al amanecer. Su equipo ya está redactando los contratos de compraventa. Perfecto. Pero hay un problema. Levanté la mirada del café frío. Cuando Elena decía problema, no era una palabra que usara a la ligera. ¿Qué clase de problema? Se sentó frente a mí y me mostró la pantalla de la tableta. Era un correo electrónico, enviado hacía apenas una hora desde una dirección bancaria que no reconocí. Elena amplió el documento adjunto. Mateo Mendoza ha estado comprando acciones de pequeños accionistas durante los últimos 6 meses, usando testaferros, por supuesto, pero mi contacto en el banco me pasó esta lista. Ha acumulado un 5% adicional al suyo. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. Mateo, el hermano menor de Alejandro, el que siempre se sentaba a mi lado en las cenas familiares y me preguntaba cómo estaba con esa sonrisa amable, el que me servía vino y me decía que Alejandro no te merecía, todo era parte de su juego. ¿Cuánto control tiene ahora? Elena pasó el dedo por la pantalla, haciendo cálculos mentales. Entre él y don Ricardo suman un 45% del capital social. Si logran comprar el 5% restante de los accionistas minoritarios, llegan al 50% exacto, y tú te quedas sin margen de maniobra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Durante años había subestimado a Mateo, lo veía como un segundón, el hermano que siempre vivía a la sombra de Alejandro, pero mientras el mayor se dedicaba a fiestas y amantes, el pequeño había estado construyendo su propio poder. Que saben de mis intenciones, nada concreto, pero Mateo no es tonto. Sabe que tarde o temprano ibas a mover ficha, quiere asegurarse de que cuando lo hagas, ya sea demasiado tarde. Apoyé la taza de café sobre la mesa y entrelacé los dedos para evitar que temblaran. No era miedo, era adrenalina pura corriendo por mis venas. ¿Cuánto tiempo tengo? Horas. Mañana por la mañana, Mateo tiene una reunión con los accionistas minoritarios en las oficinas centrales. Les va a ofrecer una prima del 15% sobre el valor de mercado por sus acciones. Si aceptan, el control queda blindado. ¿A qué hora es la reunión? A las 9. Miré el reloj de pared de la oficina de Elena, las 3:10. Teníamos menos de 6 horas. Entonces tenemos que cerrar con Delgado antes de que Mateo mueva ficha. Exacto. Tomé mi teléfono y marqué el número de Arturo Delgado. Esta vez no pasé el teléfono a Elena, quería hablar con él directamente. Ojo a ojo, aunque fuera a través de una línea telefónica. Arturo, dije cuando respondió, su voz ronca por la falta de sueño, necesito que esto se cierre en 3 horas, no en 12. ¿Qué pasó? Preguntó, y pude escuchar el sonido de papeles moviéndose al otro lado. Mi cuñado está comprando acciones por detrás. Si logra reunir suficiente capital antes del mediodía, su oferta queda blindada aunque yo venda. Tu compra no servirá de nada porque mantendrán el control operativo. Hubo un silencio. Luego escuché el sonido rápido de un teclado. Estoy revisando los números, dijo Arturo después de un momento. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Mover $40 millones en 3 horas no es una tarea sencilla. Ni siquiera para alguien con mi liquidez. Sé que puede hacerlo. Mi padre siempre decía que usted era el hombre más rápido tomando decisiones en todo el sector. Otra pausa. El teclado seguía sonando. Voy a tener que vender algunos activos líquidos, bonos del gobierno, tal vez algunos inmuebles. Me va a costar más caro de lo previsto. Eso es seguro. Entonces suba el precio. Perdón, apreté el teléfono contra la oreja. Dije que suba el precio, repetí, con la voz firme. Usted me compra las acciones con una prima del 25%, yo gano más dinero y usted se asegura la operación. Todos salimos ganando. Delgado soltó una risa seca, áspera como papel de lija. Su padre era un negociador duro,
pero usted es una navaja, no deja ni un centímetro de ventaja. Acepto, pero quiero los papeles en mi mesa física en 2 horas, no en 3, y quiero que Elena certifique personalmente cada firma. Los tendrá. Colgué, levanté la mirada y me encontré con los ojos de Elena, que me observaba con una mezcla de orgullo y sorpresa apenas disimulada. Acabas de negociar un aumento del 5% en 30 segundos, dijo. Esos son $2 millones adicionales. No iba a dejar que Mateo me ganara esta partida. Lleva meses moviendo sus fichas en secreto. Ahora le toca a él descubrir que no era el único que sabía jugar. Elena negó con la cabeza, una sonrisa asomando en sus labios. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti. Pasé la siguiente hora y media firmando documentos, página tras página, cláusula tras cláusula. Mi mano comenzaba a dolerme, pero no me detenía. Cada firma era un clavo más en el ataúd del Imperio Mendoza. Cada rúbrica me acercaba un paso más a la libertad. A las 4:30 de la mañana, Elena recibió un mensaje en su teléfono, lo leyó en silencio y luego asintió. Delgado ha transferido el dinero a una cuenta puente, la operación está en proceso de validación bancaria. En 30 minutos debería estar todo registrado. Cerré los ojos, por un instante. Sentí el peso completo de lo que estaba haciendo. Estaba vendiendo mi herencia, el trabajo de toda una vida de mi padre convertido en una transferencia bancaria, pero también estaba comprando mi libertad, mi dignidad, mi futuro. Cuando se enterarán los Mendoza, cuando abra la bolsa, o antes, si alguno de sus contactos en el banco les avisa, tenemos un margen de un par de horas, quizás menos, suficiente tiempo, pero no era suficiente, porque en ese momento, mi teléfono personal, el que había dejado en el cajón de Elena, vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? Te he llamado 3 veces. Contesta. Lo miré fijamente. Mi marido, que no se había movido cuando su amante me abofeteó, que me había dicho vete a casa como quien despide a una criada, de repente se acordaba de mí a las 4:30 de la mañana. Alguien le había avisado. Guarda esto, dije, entregándole el teléfono a Elena. No quiero que me localicen hasta que todo esté cerrado. Elena tomó el teléfono y lo guardó bajo llave en el cajón de su escritorio. ¿Estás lista para lo que viene? Porque esto ya no tiene marcha atrás. Miré por la ventana, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Un tenue azul que se abría paso entre la oscuridad. Nunca estuve más lista en toda mi vida. El sol aún no había salido cuando escuché el ping del correo electrónico. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero en el silencio de la oficina resonó como una campanada. Elena lo leyó primero. Estaba apoyada contra el marco de la puerta de su despacho, con los brazos cruzados y el teléfono en la mano. Sus ojos recorrieron la pantalla 2 veces, como si no se creyera lo que veía. Luego levantó la mirada y asintió. Está hecho. Grupo Horizonte acaba de registrar la compra del 35% de las acciones del Grupo Mendoza ante la Comisión Nacional de Valores. Es oficial. Exhalé. Todo el aire que había estado conteniendo durante las últimas horas salió de mis pulmones en un suspiro que temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. ¿Estamos completamente seguras?, pregunté, necesitando escucharlo una vez más. El dinero ya está en tu cuenta bancaria, $42 millones, incluyendo la prima que negociaste. Los títulos ya no son tuyos. Son propiedad de Arturo Delgado y del Grupo Horizonte. 42 millones. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un carrusel. Me levanté del sofá donde había pasado la noche en vela y caminé hacia la ventana. Mis piernas estaban entumecidas, pero apenas lo sentía. El cielo se teñía de naranja y rosa, un amanecer espectacular que parecía puesto ahí para marcar el momento. Las luces de los rascacielos comenzaban a apagarse una a una mientras la ciudad despertaba. Mi teléfono personal seguía apagado, encerrado en el cajón de Elena, pero no necesitaba verlo para saber lo que estaba ocurriendo en la mansión de los Mendoza. Podía imaginarlo con una claridad casi dolorosa. Alejandro debía estar durmiendo todavía, acurrucado entre las sábanas de seda de su suite, con el brazo de Camila enredado en su cuello. Quizás soñaba con su próximo viaje o con el coche nuevo que pensaba comprar, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza. Pero alguien en el banco ya habría dado la alarma, alguien habría visto la transferencia de $40 millones, alguien estaría marcando el teléfono de don Ricardo en ese mismo momento. Con la voz temblorosa y el sudor en la frente. ¿Qué hora es exactamente?, pregunté, sin apartar la mirada del horizonte.
las 6:10 de la mañana, llámame cuando se enteren, cuando sepan que fui yo. Elena arqueó una ceja con curiosidad. ¿No quieres estar presente? ¿No quieres ver sus caras cuando reciban la noticia? Quiero estar lejos. Quiero que sepan que esto lo hice yo, que fui yo quien apretó el gatillo, pero quiero que les duela en la intimidad, sin mi cara para desahogar su rabia, que tengan que tragarse su furia a solas. Elena asintió lentamente. Eres más fría de lo que pensaba. No soy fría. Solo aprendí a esperar el momento adecuado. Salí del despacho de Elena cuando el reloj marcaba las 6:15, el edificio de oficina seguía prácticamente desierto. Solo el vigilante de seguridad de la noche me dedicó una sonrisa cómplice cuando pasé por la recepción. Buena noche, señora, dijo. Larga noche, corregí con una sonrisa cansada. En la calle, el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro como una bofetada fría. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a asfalto mojado y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Por primera vez en mucho tiempo, el aire sabía diferente, sabía a libertad. Caminé sin rumbo fijo durante un rato. Pasé por delante de la cafetería donde solía desayunar con mi padre los domingos cuando era pequeña. Pasé por el parque donde me enseñó a montar en bicicleta, cogiendo las ruedas traseras para que no me cayera. Pasé por la iglesia donde me casé con Alejandro, vestida de blanco, convencida de que empezaba un cuento de hadas. 3 años después, el cuento de hadas había terminado, y yo acababa de escribir el final que nadie esperaba. Mi teléfono alternativo, un viejo dispositivo que había comprado con efectivo hacía meses, registrado a nombre de una identidad falsa, vibró en mi bolsillo. Elena, se enteraron. Me detuve en medio de la acera. La gente pasaba a mi lado sin prestarme atención, sumergida en sus propias rutinas matutinas. Quien llamó, Mateo, recibió una alerta personalizada del banco a las 6:45. Activó todas las alarmas. Llamó a don Ricardo, que estaba desayunando. Llamó a Alejandro, y Alejandro, ¿qué hizo? Según mi fuente dentro de la casa, su primera reacción fue decir que seguro se trataba de un error del sistema bancario. Una risa amarga escapó de mis labios. Por supuesto, Alejandro siempre pensaba que los errores eran de los demás, nunca suyos, nunca de los que él quería. Y Mateo está fuera de sí. Sabe perfectamente lo que ha pasado. Ya llamó a su equipo de abogados corporativos. Quiere impugnar la venta. Y don Ricardo. Elena hizo una pausa que se alargó unos segundos más de lo normal. Dicen que no ha dicho una palabra desde que recibió la noticia. Solo se sentó en su sillón de cuero, frente a la chimenea apagada, y se quedó mirando la pared sin pestañear. Esa imagen me produjo una satisfacción fría y profunda. Don Ricardo, el patriarca todopoderoso, el hombre que manejaba los hilos de la ciudad desde su despacho, sentado en silencio mientras su imperio se desmoronaba ladrillo a ladrillo. ¿Qué planean hacer ahora? Impugnar la venta. Van a alegar que actuaste bajo coacción emocional, que no estabas en pleno uso de tus facultades mentales. Van a decir que la cláusula de lealtad conyugal no tiene validez legal. Todo eso es ridículo, lo sé, pero van a intentarlo de todas formas. Van a contratar a los mejores abogados del país. Esto va a ser una batalla larga. Seguí caminando. El sol ya se había elevado por completo sobre los edificios y la ciudad bullía con el ruido del tráfico matutino. Autobuses, taxis, ejecutivos con traje y café en mano. Nadie sabía que a unas calles de allí, una de las familias más poderosas de la ciudad se estaba desmoronando. ¿Qué necesito hacer ahora?, pregunté. Nada por el momento. Deja que se desgasten solos, déjalos que gasten dinero en abogados, que llamen a políticos, que intenten tapar agujeros. Cuanto más se muevan, más se hunden. Quiero estar en la próxima junta directiva. ¿Qué? La junta, repetí con calma. Cuando convoquen la reunión extraordinaria. Quiero estar presente. Quiero ver sus caras cuando se sienten a la mesa y descubran que ya no tienen el control. Elena guardó silencio. Eso no va a ser agradable, Valeria. Te van a insultar, te van a acusar de traidora. Don Ricardo hará todo lo posible por humillarte delante de los demás accionistas. Ya me han humillado, Elena, ya me han abofeteado delante de 200 personas en el Hotel Imperial. Ya he visto a mi marido elegir a otra mujer antes que a mí. Ya he aguantado 3 años de desprecios silenciosos. No me queda nada por lo que puedan humillarme, Elena. Suspiró al otro lado de la línea. Está bien, te avisaré en cuanto convoquen la reunión. Colgué.
Guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta y seguí caminando. Llegué hasta un puente peatonal que cruzaba una avenida principal de 6 carriles. Me detuve en el centro, apoyada en la barandilla de metal, observando el río interminable de coches que fluía bajo mis pies. En menos de 12 horas, mi vida había cambiado por completo. Había dejado de ser la esposa sumisa que todos conocían, había dejado de ser la nuera obediente que callaba y asentía, había dejado de ser la víctima, ahora era la mujer que había vendido su herencia, la mujer que había traicionado a su propia familia política, la mujer que había declarado la guerra abierta al Imperio Mendoza en el mismo momento en que ellos celebraban su humillación, pero también era la mujer que había recuperado su dignidad a base de sangre fría y determinación. Y eso, pensé mientras el viento de la mañana me despeinaba, no tenía precio en este mundo. El teléfono alternativo volvió a vibrar, un número que reconocía. Alejandro. Lo ignoré una vez, volvió a vibrar, otra vez, y otra vez. Finalmente, deslicé el botón de respuesta y lo acerqué a mi oído. ¿Dónde estás? La voz de Alejandro sonaba rota, desencajada, como si hubiera estado gritando. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer. Respondí con una calma que lo desarmó por completo. Arruinaste a mi familia. Vendiste las acciones a nuestras espaldas, se las vendiste a nuestro peor enemigo. No, Alejandro, dije, y mi voz no tembló. Tu familia se arruinó sola, el día que decidiste que una bofetada de tu amante era más importante que tu esposa, el día que decidiste que yo no merecía ni siquiera una disculpa. Valeria, por favor, podemos hablar, arreglar esto de alguna manera. Ya está arreglado, contesté. La junta directiva se reunirá pronto para tratar los nuevos cambios accionariales. Nos vemos allí, y colgué. La mansión de los Mendoza despertó en llamas esa mañana, no literalmente, aunque casi se podía sentir el calor de la furia acumulada entre sus muros de piedra. Yo no estaba allí, pero Elena tenía informantes en todas partes, un asistente administrativo, un guardia de seguridad, una secretaria que llevaba 20 años en la empresa y que odiaba a don Ricardo con toda su alma. Entre todos, me llegaban fragmentos de la tormenta. A las 7 de la mañana, don Ricardo convocó una reunión familiar de emergencia en el salón principal de la mansión. Alejandro llegó con el pelo despeinado y la camisa arrugada, sin haber dormido. Mateo ya estaba allí, con una tableta en la mano llena de números rojos. Camila no estaba invitada, pero eso no impidió que llamara 3 veces durante la reunión. Alejandro no contestó ninguna de sus llamadas. Don Ricardo habló primero. Según la secretaria, su voz retumbó en todo el salón. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes viera esto venir? Nadie respondió. Mateo miraba sus números. Alejandro miraba el suelo. Llevamos años tratando a esa mujer como una molestia, continuó don Ricardo, años ignorándola, ninguneándola, y ahora resulta que nos ha jugado la partida más sucia de la historia de esta empresa. No sabíamos que iba a, claro que no sabían, porque nunca se tomaron el tiempo de conocer a su enemigo. La palabra enemigo me golpeó incluso a través del relato de segunda mano. Enemigo, así me llamaba ahora mi suegro, no su nuera, no la madre de sus futuros nietos. Enemigo, papá, intervino Mateo. He contactado a los abogados, van a impugnar la venta, dicen que tenemos argumentos sólidos. ¿Qué argumentos?, preguntó don Ricardo con sarcasmo. Coacción, inestabilidad emocional. La cláusula de lealtad conyugal fue firmada bajo presión de su padre antes de morir. Podemos argumentar que Antonio Sandoval manipuló a su hija. ¿Y quién va a creer eso? ¿Un tribunal? ¿Los accionistas? Podemos intentarlo. Óyeme bien, Mateo, intentar no es suficiente, necesito resultados. Alejandro levantó la cabeza por primera vez. Yo puedo hablar con ella. Todos se volvieron hacia él. Hablar con ella, repitió don Ricardo. Después de lo que hiciste anoche. Después de permitir que tu amante la abofeteara delante de media ciudad. Alejandro palideció. Yo no sabía qué. Claro que no sabías. Nunca sabes nada. Por tu culpa estamos en esta situación. Si hubieras mantenido a esa mujer a raya, si hubieras sido un poco más discreto, nada de esto estaría pasando. La secretaria me contó que en ese momento Alejandro rompió a llorar, no lágrimas silenciosas. Lloró como un niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Ella era mi esposa, dijo entre hipidos. Yo la amabas tanto que la dejaste humillar, escupió don Ricardo. Mateo intervino para calmar los ánimos. Vamos a centrarnos en lo que podemos hacer ahora. Primero, contactar a los accionistas minoritarios antes de que Delgado llegue a ellos. Segundo,
preparar la impugnación legal. Tercero, convocar una junta directiva extraordinaria para esta semana. Delgado ya debe estar contactando a los accionistas, dijo don Ricardo. Ese hombre lleva 20 años esperando su oportunidad, por eso. Tenemos que movernos rápido. La reunión duró 2 horas más, discutieron estrategias, nombres de abogados, posibles aliados en la junta, pero había un problema que ninguno quería mencionar en voz alta. Con mi 35% en manos de Delgado, el equilibrio de poder se había roto. Don Ricardo tenía el 40%, Mateo, 15%, juntos sumaban 55%, suficiente para mantener el control. Si los accionistas minoritarios se mantenían leales, pero los accionistas minoritarios eran 5 personas, y cada una tenía su precio. A las 9 de la mañana, Mateo salió de la mansión hacia su reunión con los minoritarios, pero cuando llegó a la oficina, se encontró con una sorpresa. Arturo Delgado ya había llegado antes que él, y se había llevado a 3 de los 5 accionistas a desayunar. Mateo llamó a don Ricardo, furioso. Delgado me ganó por mano. Les ofreció un 20% sobre el valor de mercado. ¿Cuántos aceptaron? 3. 3 de 5, don Ricardo. Maldijo en voz alta. Luego preguntó, ¿cuánto suman esos 3? Mateo hizo cálculos rápidos, aproximadamente un 3% del capital. 3%, nos faltan 3 puntos para perder el control. Lo sé. El silencio se instaló en la línea. Tenemos que encontrar a los otros 2 antes de que Delgado los case también, dijo don Ricardo finalmente. Ya estoy en ello, pero yo sabía algo que ellos no sabían. Mientras ellos se desgastaban en reuniones y llamadas, yo había estado trabajando en mi propio plan. Elena había contactado al cuarto accionista minoritario, un viejo amigo de mi padre. A las 6 de la mañana, señor Castillo, le había dicho Elena. Valeria Sandoval quiere saber si recuerda la promesa que le hizo a su padre antes de morir. El señor Castillo recordaba, y había aceptado no venderle a nadie hasta hablar conmigo personalmente. El quinto accionista era un jubilado que vivía en el campo, sin teléfono móvil. Iba a ser difícil de encontrar para todos. La partida no estaba ganada, pero el tablero se inclinaba a mi favor. Mientras tanto, en la mansión, don Ricardo daba órdenes a gritos y Alejandro lloraba en su habitación, y Camila seguía llamando, sin saber que su amante ya no tenía tiempo para ella. El imperio se tambaleaba, y yo solo había dado el primer golpe. Alejandro llegó al apartamento de Camila a las 10 de la mañana, necesitaba consuelo, necesitaba a alguien que le dijera que todo iba a estar bien, que su padre estaba exagerando, que la situación se podía arreglar. Lo que encontró fue muy diferente. Camila abrió la puerta en bata de seda, con el maquillaje perfecto y el pelo recién lavado. Había estado esperando su llamada desde la noche anterior, cuando él le prometió que hablarían mañana, pero cuando vio su cara demacrada, sus ojos enrojecidos, su ropa arrugada, no sintió compasión, sintió curiosidad. ¿Qué pasó?, preguntó, apartándose para dejarlo entrar. Alejandro entró como un zombi, se dejó caer en el sofá de cuero blanco y enterró la cara entre las manos. Valeria vendió las acciones. Camila parpadeó. ¿Qué acciones? Las suyas. El 35% del Grupo Mendoza se las vendió a Arturo Delgado esta madrugada. Por un momento, Camila no reaccionó. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Eso significa que ya no tiene poder en la empresa. Alejandro levantó la cabeza, confundido por su reacción. Significa que Delgado tiene el control de 1/3 de la compañía. Significa que mi padre está furioso. Significa que perdí, pero ella ya no tiene acciones, lo interrumpió Camila, sin ocultar su entusiasmo. Eso significa que ya no tiene derecho a sentarse en la junta, que ya no puede opinar sobre nada, que está fuera. Camila, ¿no entiendes? Lo entiendo perfectamente. Tu esposa ya no es accionista, ya no tiene poder sobre ti, es una mujer sin recursos, sin influencia, exactamente donde debería estar. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Acabo de perder 35% de mi empresa, dijo lentamente. Mi padre está a punto de sufrir un infarto. Mi hermano está corriendo detrás de los accionistas como un desesperado, y tú estás contenta porque Valeria perdió sus acciones. Camila se encogió de hombros con una elegancia fría. No me digas que estás preocupado por ella, después de todo lo que pasó anoche. No estoy preocupado por ella, estoy preocupado por mi empresa, por mi familia, por mi futuro, y yo, ¿dónde quedo yo en todo eso? Alejandro la miró, y por primera vez desde que comenzó su relación, vio algo en
Sus ojos que no le gustó, algo frío, algo calculador. Tú quieres mi dinero, dijo, y su voz sonó plana, sin emoción. Camila rió, pero la risa sonó forzada. Claro que quiero tu dinero, Alejandro. ¿Crees que estoy contigo por tu conversación, por tu sentido del humor, por tu forma de tratar a las mujeres? Cada palabra era una puñalada. Eres un hombre casado que no supo mantener a su esposa a raya, un ejecutivo que su padre maneja como un títere, un hombre que llora porque su mujer le ganó la partida. Cállate. Pero al menos tenías dinero, eso lo compensaba todo. Alejandro se puso de pie, temblando. ¿Crees que esto es gracioso? No, no es gracioso, es patético. Pero si Valeria ya no tiene acciones, entonces ya no hay nada que impida que estemos juntos abiertamente. No, Alejandro abrió la boca para responder, luego la cerró, porque de repente se dio cuenta de algo que había estado ignorando durante meses. Camila no lo amaba, nunca lo había amado, había estado con él por el poder, por el estatus, por el dinero que podía gastar en bolsos y viajes, y ahora que su poder tambaleaba, ella seguía allí solo porque pensaba que Valeria estaba fuera del juego, pero no entendía la verdadera magnitud de lo que había pasado. Si Delgado toma el control de la empresa, dijo Alejandro despacio, yo pierdo mi puesto, mi salario, mis bonos, mi futuro. Camila dejó de sonreír. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si esto sigue así, dentro de un mes voy a estar sin trabajo, sin ingresos, sin nada. El silencio se instaló en el apartamento, el aire acondicionado zumbaba en el fondo. Entonces, vas a ser pobre, no pobre, pero sí mucho menos rico de lo que soy ahora. Camila se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la ciudad durante un largo rato. Necesito pensar, dijo sin volverse. Pensar, esto no era lo que esperaba. Alejandro, tú me prometiste que ibas a divorciarte, que íbamos a estar juntos, que iba a tener una vida cómoda, y va a ser así. Solo necesito tiempo. El tiempo no paga mis facturas. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Camila se volvió. Su rostro ya no mostraba ni una pizca de la calidez que había tenido antes. Lo miró como se mira a un extraño. Estoy diciendo que necesito reconsiderar mis opciones. Tus opciones. No me mires así, no soy una santa, nunca pretendí serlo. Estaba contigo porque podías darme una vida mejor. Si ya no puedes, Camila, llevamos un año juntos. Te he comprado este apartamento, te he regalado joyas, viajes, ropa, te he dado todo, y lo agradezco, pero no voy a quedarme contigo por gratitud. La gratitud no paga el alquiler de este apartamento. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Me estás dejando? Todavía no, respondió Camila con una sonrisa gélida, pero estoy considerando seriamente mis opciones. Esa fue la primera vez que Alejandro sintió el peso real de lo que había hecho, no cuando perdió las acciones, no cuando su padre le gritó, fue en ese momento, frente a Camila, viendo cómo lo descartaba como se descarta un juguete roto. Cogió su chaqueta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? A ver si puedo salvar algo de lo que me queda. Salió sin cerrar la puerta, y Camila, en lugar de correr tras él, cogió su teléfono y marcó un número que había guardado durante semanas, el número de un empresario mucho más rico y mucho más estable que Alejandro. El Imperio Mendoza no solo se tambaleaba por el golpe que yo le había asestado, también se pudría desde dentro. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones secretas y movimientos estratégicos. Yo no aparecía en público, no respondía mensajes, no contestaba el teléfono. Para el mundo exterior, me había esfumado, pero en las sombras, estaba en todas partes. Elena y yo trabajábamos desde un hotel discreto en las afueras de la ciudad, un establecimiento pequeño con fachada de ladrillo visto donde nadie preguntaba nombres. Habíamos alquilado una suite ejecutiva en el último piso y convertido la mesa del comedor en un centro de operaciones, mapas, documentos, teléfonos. Mi teléfono alternativo sonaba cada 15 minutos con actualizaciones de nuestros informantes. Don Ricardo ha contratado a Esteban Montenegro, dijo Elena durante nuestro desayuno del segundo día. Dejé la taza de café a medio camino de mis labios. Montenegro era el abogado corporativo más caro y más despiadado del país. Su currículum incluía defensas de dictadores caídos, narcotraficantes arrepentidos y banqueros acusados de fraude masivo. Si alguien podía encontrar un resquicio legal para impugnar mi venta, era él. ¿Cuánto le está pagando? $500,000 por adelantado.
más honorarios por resultados. Don Ricardo no escatima cuando se trata de proteger su imperio. Quiere ganar esto a cualquier precio. Elena asintió, pero en sus ojos vi un brillo de confianza. Pero nosotros tenemos una carta que Montenegro no conoce. Algo que tu padre dejó preparado. ¿Qué cosa? Elena abrió su portafolios de cuero marrón y sacó un sobre. Color miel, con el escudo del notario que había manejado los asuntos de mi padre durante décadas, la cláusula original de lealtad conyugal, con las firmas de don Ricardo como testigo presencial. El mundo se detuvo por un segundo. Don Ricardo firmó como testigo. Tu padre era un hombre verdaderamente astuto, Valeria. Sabía que si lograba que don Ricardo firmara como testigo de la cláusula, nunca podría impugnarla sin incriminarse a sí mismo. Sería como admitir que participó en un acuerdo que ahora quiere declarar inválido, pero don Ricardo nunca es tan descuidado. ¿Por qué firmaría algo así sin leerlo? Porque tu padre le dijo que era una cláusula estándar de protección del patrimonio familiar, nada fuera de lo común, y don Ricardo, que siempre creyó que tú eras una mujer sumisa sin iniciativa propia, una decoración más en la vida de su hijo, firmó sin prestar atención. Para él, eras invisible. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro mientras procesaba la magnitud de lo que mi padre había hecho. Él pensó en todo, dije en voz baja. Siempre lo hizo. Incluso desde el más allá. Esa misma tarde, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Era Arturo Delgado. Señora Sandoval, dijo con su voz grave y pausada, tengo noticias que van a interesarle. Adelante, Arturo, he contactado a los accionistas minoritarios. El señor Castillo quiere hablar con usted personalmente antes de tomar una decisión definitiva. Dice que le prometió a su padre algo hace años y quiere cumplirlo en persona. Y el señor Gómez, el jubilado que vive en las montañas, ha sido localizado por uno de mis hombres. Gómez sabe lo que está ocurriendo con la empresa. No, vive completamente aislado, sin televisión, sin internet, sin periódicos. Su única conexión con el mundo exterior es un teléfono fijo que usa una vez al mes. Mateo Mendoza está organizando una expedición para llegar a él mañana al amanecer. Quiere comprarle sus acciones antes de que nosotros podamos intervenir. Usted también va a ir. No, yo no puedo desplazarme, tengo reuniones clave aquí, pero tengo un helicóptero a su disposición. Sonreí ampliamente. Entonces llegaremos primero, por mucho, a las 5 de la mañana siguiente. Elena y yo abordamos el helicóptero de Delgado en un helipuerto privado en las afueras de la ciudad. El cielo estaba despejado, pintado de tonos violetas y naranjas. Volamos sobre valles verdes salpicados de casas rurales, sobre montañas cubiertas de niebla matutina, hasta llegar a una pequeña casa de piedra. Al borde de un lago cristalino, el señor Gómez nos recibió en la puerta, con una taza de café en la mano y el ceño fruncido. Era un hombre de unos 70 años, con manos curtidas por décadas de trabajo y unos ojos pequeños pero penetrantes que lo habían visto todo. Señora Sandoval, dijo cuando me presenté, conocí a su padre, Antonio, era un hombre recto, buen comerciante, mejor persona, gracias, señor Gómez. Él también hablaba bien de usted, decía que era de los pocos accionistas con criterio propio. ¿A qué debe esta visita tan temprana? No todos los días aterriza un helicóptero en mi jardín. Me senté frente a él en su cocina de madera, con el olor a leña quemada y café recién molido de fondo. Le expliqué la situación, sin rodeos, sin adornos, le conté la verdad completa, que mi marido me había sido infiel durante más de un año, que su amante me había abofeteado en público durante una cena de la Cámara de Comercio, que yo había vendido mis acciones a Arturo Delgado para proteger mi futuro. El señor Gómez escuchó en completo silencio, sin apartar la mirada de la mía. Cuando terminé, asintió lentamente. Los Mendoza nunca me gustaron, dijo con franqueza, demasiado arrogantes, demasiado seguros de su poder. Su padre tampoco les tenía afecto, aunque los necesitaba para sus negocios, pero a usted la respetaba por encima de todo, lo sé, y por eso estoy aquí. ¿Qué quiere de mí concretamente? Que no le venda sus acciones a Mateo Mendoza cuando llegue, que espere, nada más. Y si Delgado me ofrece más dinero, entonces considere su oferta con total libertad, pero no le venda a Mateo. Se lo pido como hija de Antonio Sandoval, le prometo que será la mejor decisión que tome en mucho tiempo. El señor Gómez me observó durante un largo rato. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac pausado. Finalmente, asintió, por el recuerdo de su padre, esperaré, pero no demasiado.
No le pediré más de lo necesario. Salí de su casa con el corazón más ligero, cuando el helicóptero despegó. Vi en la distancia una nube de polvo en la carretera de tierra que serpenteaba la montaña. Mateo llegaba, pero llegaba tarde. Un accionista asegurado, dijo Elena mientras el paisaje se empequeñecía bajo nosotros. Faltan 4, y cada voto cuenta, pero la verdadera guerra no se ganaba en las montañas con accionistas jubilados, se ganaría en la sala de juntas, frente a la mesa de caoba, con los ojos de don Ricardo clavados en mí, y esa batalla final se acercaba más rápido de lo que nadie imaginaba. El día de la junta directiva llegó más rápido de lo que esperaba. La convocatoria había llegado por correo certificado. Reunión extraordinaria a las 10 de la mañana en la torre del Grupo Mendoza, piso 32. La sala de juntas ocupaba toda una esquina del edificio, con ventanales de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad. Yo llegué 15 minutos antes. Iba vestida con un traje sastre gris perla que había comprado la tarde anterior en una tienda del centro, tacones bajos, pero firmes, el pelo recogido en un moño apretado, sin un solo cabello fuera de lugar, sin joyas, sin maquillaje llamativo, mi armadura para la batalla que me esperaba. El ascensor subió en silencio, solo roto por el zumbido del motor hidráulico. Cuando las puertas se abrieron en el piso 32, me encontré con un pasillo largo que llevaba directamente a la sala de juntas. A ambos lados, cuadros al óleo de los fundadores de la empresa observaban mi paso, hombres con bigotes frondosos y miradas severas, el abuelo de Alejandro, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos ellos testigos mudos de lo que estaba a punto de ocurrir. Caminé por el pasillo con paso firme, mis tacones marcando un ritmo constante contra el mármol pulido. Al llegar a la puerta de la sala, hice una pausa, respiré hondo una vez, 2 veces, y entré. El silencio fue inmediato y absoluto. Los 7 miembros de la junta directiva estaban sentados alrededor de la gran mesa de caoba que dominaba la sala. Don Ricardo ocupaba la cabecera, con el rostro tenso como una máscara tallada en piedra. Sus dedos tamborileaban sobre la madera con impaciencia mal disimulada. Mateo estaba a su derecha, con las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión que intentaba ser neutral pero que no lograba ocultar la tensión. Alejandro estaba al fondo, casi escondido, con ojeras profundas y la mirada perdida en algún punto de la pared, y en el otro extremo de la mesa, frente a don Ricardo, estaba Arturo Delgado, vestido con un traje azul marino impecable, el pelo plateado brillando bajo las luces de la sala, la expresión serena de quien sabe que tiene la sartén por el mango. Me dedicó un leve asentimiento cuando entré, un gesto mínimo que nadie más notó. Valeria, dijo don Ricardo, y su voz cortó el aire como un cuchillo helado, no esperaba verte aquí. Soy accionista, respondí con calma, tomando asiento en una de las sillas vacías. Bueno, lo fui, pero según los estatutos de la empresa, conservo derecho a estar presente mientras se discute el futuro de mis antiguas acciones y su transferencia. El futuro de tus acciones ya no es asunto tuyo, correcto, pero la cláusula de lealtad conyugal que tú mismo firmaste como testigo me otorga derecho de voz y voto en todas las decisiones relacionadas con la transferencia. Don Ricardo palideció visiblemente. Por primera vez desde que lo conocía, vi una grieta auténtica en su fachada de granito. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida que no existía. No sé de qué cláusula hablas. Claro que lo sabes, la cláusula que mi padre incluyó en el acuerdo prenupcial, la que establece que si Alejandro me es infiel de manera probada, recupero el control total de mis acciones y de su voto, la que tú mismo firmaste como testigo presencial ante notario. ¿O creías que yo nunca iba a descubrir su existencia? Mateo se removió incómodo en su asiento. Alejandro levantó la cabeza, con una expresión de confusión genuina. ¿Qué cláusula?, preguntó, mirando alternativamente a su padre y a mí. La que firmaste sin leer, respondí, clavándole la mirada. Como todo en tu vida, como el contrato de matrimonio, como los acuerdos de accionistas, como cada documento importante que has puesto tu firma sin molestarte en entender. Don Ricardo golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar los vasos de agua. Esto es una reunión formal de la junta directiva, no un circo. Entonces procedamos con los asuntos formales. Intervino Arturo Delgado con su voz grave y pausada, cortando la discusión, como nuevo accionista mayoritario de Grupo Mendoza, junto con el señor Ricardo Mendoza, tengo derecho a proponer cambios inmediatos en la estructura directiva de la empresa. ¿Qué cambios?,
Preguntó don Ricardo con desprecio apenas disimulado. Propongo la destitución inmediata de Alejandro Mendoza como gerente general de Grupo Mendoza, por negligencia comprobada en el ejercicio de sus funciones. Y propongo la apertura de una auditoría forense sobre la gestión financiera de Mateo Mendoza como CFO. Alejandro se puso blanco como el papel. ¿Qué? Su voz sonó aguda. Casi infantil. ¿De qué está hablando? No eres competente para el cargo, continuó Arturo con una calma que contrastaba con el nerviosismo de Alejandro. Has demostrado una falta sistemática de juicio, ausencia total de liderazgo y una incapacidad manifiesta para separar los intereses de la empresa de tus asuntos personales. Eso es completamente ridículo, lo interrumpí, poniéndome de pie. Ridículo es que tu amante me abofeteara en una cena oficial de la Cámara de Comercio y tú no hicieras absolutamente nada. Ridículo es que la empresa perdiera la oportunidad de invertir en el proyecto hotelero de la costa porque estabas de vacaciones con ella en Europa mientras se cerraba el trato. Como sabes, lo sé todo, Alejandro, llevo un año recopilando información sobre tus manejos. Un año entero. Los miembros de la Junta comenzaron a murmurar entre ellos, cuchicheos que crecían en intensidad. Uno de los directores independientes, un hombre mayor con gafas de carey, carraspeó llamando la atención. Señor presidente, dijo dirigiéndose a don Ricardo, creo que deberíamos escuchar lo que la señora Sandoval tiene que decir. Parece tener información relevante para esta junta. Don Ricardo apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cuello se marcaron bajo la piel como cables de acero. Esto es una maniobra de Arturo Delgado para desestabilizar la empresa y aprovecharse de una situación familiar desafortunada. No, dije, y mi voz resonó firme en todo el salón. Esto es una mujer que ha decidido no callarse más, una mujer que ha decidido no ser invisible. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso y la coloqué sobre la mesa de caoba con un golpe seco. Aquí están las pruebas. Fotos, correos electrónicos, extractos bancarios, testimonios de empleados. Todo lo que demuestra que Alejandro Mendoza ha actuado sistemáticamente en contra de los intereses de Grupo Mendoza durante los últimos 18 meses. Eso es completamente falso, dijo Alejandro, pero su voz temblaba de una manera que no pasó desapercibida para nadie. Falso. Abrí la carpeta, extraje una fotografía de gran tamaño. Esta es la factura del viaje a Suiza que cargaste a la cuenta de gastos de la empresa, $20,000 en un fin de semana con Camila, mientras la empresa perdía la licitación del nuevo puerto porque no tenías los informes financieros listos. Alejandro abrió la boca para responder, no salió ningún sonido, y esta, continué, saqué otra fotografía. Es la transferencia de $50,000 a una cuenta offshore en Panamá. La realizaste desde los fondos de reserva de la empresa, con tu firma autorizada, 3 días antes de que Camila se comprara un Mercedes nuevo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Los miembros de la Junta se inclinaban para ver las pruebas. Don Ricardo miraba las fotos con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Esto es, empezó don Ricardo, esto es la verdad. Lo interrumpí, la verdad que has estado ignorando durante años, te convenía no verla. Me puse de pie lentamente, ajusté mi chaqueta. No he venido aquí a destruir esta empresa, he venido a salvarla de ustedes mismos. Si Arturo Delgado toma el control operativo, esta empresa tiene futuro. Si ustedes siguen al mando, en 5 años no quedará nada. El silencio que siguió a mis palabras fue total, ni el aire acondicionado se escuchaba. Todo el mundo contenía la respiración. Propongo una votación, dijo Arturo Delgado, rompiendo el silencio con su voz firme, moción para destituir a Alejandro Mendoza como gerente general de Grupo Mendoza. A favor. Él levantó la mano, yo también, aunque mi voto ya no contaba oficialmente, pero mi gesto era simbólico y todos lo entendieron. Los demás miembros de la Junta se miraron entre sí, indecisos. Finalmente, 1 a 1, 3 de ellos levantaron la mano, 5 votos a favor, 4 en contra. Alejandro acababa de perder su puesto en su propia empresa. Se acepta la moción, anunció Arturo Delgado con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Alejandro se quedó mirando la mesa. Petrificado, no podía asimilar lo que acababa de ocurrir. Don Ricardo estaba tan furioso que las venas de su cuello parecían a punto de reventar, y Mateo, el astuto Mateo, permanecía en completo silencio, pero sus ojos se movían rápidamente, calculando, planeando sus próximos movimientos. Yo me levanté, recogí mi carpeta con calma y caminé hacia la puerta. Esto no ha terminado, Valeria,
dijo don Ricardo a mi espalda. Con la voz temblorosa de rabia, me volví en el umbral y lo miré directamente a los ojos. No, don Ricardo, apenas comienza, salí de la sala con la cabeza en alto. Mientras el Imperio Mendoza sangraba su primera herida mortal, la votación había terminado, Alejandro estaba oficialmente destituido, pero la sesión no se levantó. Don Ricardo, con los nudillos blancos apoyados sobre la mesa de caoba, exigió una votación de confianza para su propia presidencia. Su voz retumbó en la sala con la autoridad de quien ha mandado durante décadas. Si van a cuestionar el liderazgo de mi hijo, dijo, desafiante, también pueden cuestionar el mío. No me escondo detrás de nadie. Arturo Delgado aceptó el desafío sin dudarlo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Moción para someter a votación la continuidad de Ricardo Mendoza como presidente del Consejo de Administración de Grupo Mendoza. La sala contuvo la respiración. Esta vez no hubo sorpresas preparadas. No hubo pruebas saliendo de carpetas ni fotos impactantes, solo números fríos, implacables, con él. 35% de Delgado más el 3% de los accionistas minoritarios que ya habían pactado con él. Sumábamos 38. Don Ricardo controlaba el 40, Mateo, 15. Los dos accionistas minoritarios restantes sumaban 7. La votación requiere mayoría absoluta para la destitución del presidente, dijo el secretario de la Junta, ajustándose las gafas. 50% más uno de los votos presentes. Entonces no tenemos mayoría para destituirme, dijo don Ricardo, y una sonrisa triunfal comenzó a formarse lentamente en sus labios. La votación es improcedente. Todavía no, dijo Arturo Delgado con calma, y se volvió hacia el fondo de la sala. Señor Castillo, ¿quiere hacer uso de su derecho como accionista? Todos los presentes se giraron al unísono. El señor Castillo, el accionista minoritario que Elena había contactado personalmente, estaba sentado en una silla junto a la pared. Allí había permanecido en absoluto silencio durante toda la reunión, observando con la atención de un espectador que sabe que el desenlace se acerca. Se puso de pie lentamente, con la parsimonia de los años, ajustando sus gafas de carey. He tomado una decisión, dijo con voz clara, que resonó en el silencio absoluto. He decidido vender mis acciones al Grupo Horizonte. Efectivo inmediato, la transferencia ya está en proceso. Don Ricardo se puso blanco como la pared. Su mandíbula se tensó con tanta fuerza que los dientes rechinaron. Eso significa, dijo Arturo Delgado, saboreando cada palabra, que ahora tenemos 41% de las acciones con derecho a voto, contra el 40% suyo, más el 15% de su hijo Mateo, sumamos 56. Suficiente. Mateo intervino rápidamente, su voz cortando el aire como un látigo. Las acciones del señor Castillo no pueden transferirse sin pasar por la aprobación del Consejo de Administración. Hay un periodo de espera estipulado en los estatutos. Es ilegal. El periodo de espera se reduce automáticamente a 0 cuando los administradores han violado sus deberes fiduciarios, respondió Elena, que acababa de entrar en la sala con una carpeta azul en la mano, y tengo aquí una orden judicial que autoriza la transferencia inmediata de las acciones. Firmada por el juzgado mercantil número 3, don Ricardo agarró el documento casi violentamente y lo leyó con los ojos desorbitados, moviendo los labios mientras procesaba cada palabra. Cuando terminó, levantó la mirada con una expresión de incredulidad apenas contenida. ¿Cómo consiguieron esto tan rápido? Una orden judicial en menos de 48 horas es imposible. Tenemos un muy buen juez, respondí, y mi sonrisa fue lo único que se movió en mi rostro, y pruebas sólidas de que Alejandro ha estado utilizando fondos de la empresa para fines personales. El juez consideró que había riesgo de disipación del patrimonio. Don Ricardo dejó caer el documento sobre la mesa como si pesara una tonelada. La votación se celebró sin más dilación. El secretario llamó a cada miembro por orden alfabético. 56% a favor de destituir a Ricardo Mendoza como presidente del Consejo, 40% en contra, 4 abstenciones de los directores independientes, que no querían mojarse. Don Ricardo perdió la presidencia de la empresa que había fundado su padre. El golpe fue tan brutal que el anciano se tambaleó visiblemente, tuvo que agarrarse al borde de la mesa con ambas manos para no caerse. Su rostro, antes impasible, se había convertido en una máscara de dolor y rabia mal contenida. Mateo corrió a su lado, pero don Ricardo lo apartó con un gesto brusco, casi violento. No necesito tu ayuda, dijo, pero su voz sonaba quebrada.
Como un cristal a punto de romperse, Alejandro seguía sentado en su silla, paralizado, sin moverse, sin hablar. Su despido ya no parecía importarle. Ver a su padre derrotado, ver al patriarca humillado, era un espectáculo que superaba cualquier humillación personal que hubiera podido sentir. Arturo Delgado se puso de pie con una calma estudiada y caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, donde don Ricardo había presidido durante 30 años. Propongo que la Junta elija un nuevo presidente de manera temporal, dijo, y su voz llenó la sala. Sugiero a Valeria Sandoval como presidenta interina del Consejo. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Don Ricardo sufrió un infarto esa misma noche. La noticia me llegó a través de Elena mientras cenaba en el pequeño restaurante del hotel donde me alojaba. Había pedido un filete término medio y una copa de vino tinto, mi primera comida decente en días. El primer bocado estaba aún en mi boca cuando mi teléfono vibró. Don Ricardo está en el hospital, dijo Elena, sin preámbulos. Infarto agudo de miocardio. Lo llevaron al hospital central hace una hora. Dejé los cubiertos sobre la mesa. Mi apetito desapareció al instante. ¿Cómo está? Estable. Le colocaron un stent de urgencia. Los médicos dicen que va a vivir, pero necesita reposo absoluto, nada de estrés, nada de emociones fuertes. Básicamente, nada de su vida normal. Voy a ir al hospital. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? No creo que quiera verte. Precisamente ahora. Por eso mismo tengo que ir. Si no voy, parecerá que tengo miedo. Llegué al hospital central una hora después. Era un edificio grande y frío, con pasillos interminables y luces fluorescentes que daban a todo un tono verdoso y enfermizo. En la sala de espera de la cuarta planta, la unidad de cardiología, me encontré con Mateo. Estaba sentado solo en una de las sillas de plástico, con la cabeza entre las manos y los codos apoyados en las rodillas. Levantó la mirada cuando sintió mi presencia. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no de lágrimas, de falta de sueño y de rabia contenida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, y su voz sonó como un gruñido. Vengo a ver cómo está don Ricardo. No queremos tu compasión. No queremos nada de ti. Ya has hecho suficiente daño. No vengo a dar compasión, Mateo. Vengo a asegurarme de que está vivo, porque un muerto no puede firmar documentos ni asistir a juntas. Mateo se puso de pie de un salto. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero se contuvo, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Eres una serpiente, dijo, escupiendo las palabras, una víbora que se ha infiltrado en nuestra familia para destruirnos desde dentro. No me enfilé en nada, me casé con tu hermano porque lo amaba, o al menos eso creía, pero ustedes nunca me vieron como parte de la familia, me vieron como una herramienta, una billetera con patas. Eso no es cierto. Ah, no. Entonces, ¿por qué tu padre aceptó la dote de mi padre sin dudarlo? ¿Por qué tu hermano se casó conmigo 3 meses después de conocerme? ¿Por qué nunca me consultaron ninguna decisión importante? Mateo no respondió. No podía, porque sabía que tenía razón. ¿Dónde está Alejandro?, pregunté. Mateo señaló con la cabeza hacia el final del pasillo. Sin decir una palabra, caminé en esa dirección. Al fondo, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared blanca, estaba mi exmarido. Tenía la cabeza gacha y los hombros hundidos. Llevaba la misma ropa del día de la junta, arrugada y manchada, como si no se hubiera cambiado en días. Cuando escuchó mis pasos, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía 10 años mayor que la última vez que lo había visto, apenas 48 horas antes. Viniste, dijo, y su voz sonó más como un suspiro que como una palabra. Quería asegurarme de que tu padre estaba bien, y de que tú también lo estás. ¿Te importa? No, pero soy una persona civilizada. Vengo a mostrar respeto, no cariño. Alejandro soltó una risa amarga, sin alegría, que resonó en el pasillo. Vacío, civilizada, eso es exactamente lo que eres, fría y civilizada, mientras destruyes a mi familia pieza por pieza, una a una, como si estuvieras desmontando un rompecabezas. Yo no destruí nada, Alejandro, tú lo hiciste, tú y tu amante y tu padre, que creía que podía controlar el mundo entero desde su despacho. Yo solo respondí a lo que ustedes me hicieron. Podríamos haber hablado, podríamos haber llegado a un acuerdo. Hablado, repetí, y no pude evitar que un dejo de sarcasmo se colara en mi voz. Como hablaste anoche, cuando tu amante me abofeteó delante de 200 personas y tú te quedaste mirando sin mover un dedo.
como hablaste cuando me dijiste vete a casa como quien despide a una criada. Alejandro no respondió, bajó la cabeza y se quedó en silencio, mirando al suelo de linóleo. Camila me dejó, dijo finalmente, en voz tan baja que casi no la escuché. Lo sé, me enteré hace unas horas. Descubrí que ya tenía a otro, un empresario textil, más rico que yo. Resulta que llevaba semanas planeando su salida, esperando el momento adecuado. Eso es lo que pasa cuando construyes una relación sobre dinero y estatus. Cuando el dinero desaparece, la relación se desvanece con él. Alejandro levantó la mirada y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Súplica, humildad. ¿Tú crees que podríamos? Empezó, pero no terminó la frase. No, pero, no hay pero que valga, Alejandro, ya no. Me humillaste durante 3 años, me engañaste con otra mujer durante más de un año, permitiste que tu amante me abofeteara en público sin mover un dedo. No hay camino de vuelta después de eso. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. No sollozó, solo lloraba en silencio, como un niño que ha perdido algo que nunca volverá a recuperar. Te amo, Valeria. Siempre te he amado. No me amas, Alejandro. Amas lo que yo representaba, la comodidad, la seguridad económica, el prestigio de estar casado con la hija de Antonio Sandoval, pero a mí, a la persona real, nunca te molestaste en conocerme. Eso no es cierto, es completamente cierto, pero ya no importa, lo hecho está. Me di la vuelta para irme, pero antes de dar el primer paso, Alejandro habló de nuevo. Valeria, dijo, y su voz sonó rota, derrotada. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Me detuve, pero no me volví para mirarlo, lo mismo que hace todo el mundo cuando pierde todo, respondí, empezar de cero, y caminé por el largo pasillo del hospital, dejando atrás a mi exmarido, su derrota absoluta y todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche hospitalaria, en la salida del hospital. Cuando el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, mi teléfono vibró, un número que reconocí al instante. Escuché lo de don Ricardo, dijo Camila sin preámbulos, su voz tan falsa como siempre. Está muerto. No, sobrevivió, los médicos dicen que se recuperará. Qué lástima. Podrías haberte ahorrado unos cuantos problemas. ¿Para qué llamas, Camila? No creo que sea para preocuparte por la salud de don Ricardo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Quería felicitarte, dijo finalmente. Lo hiciste bien, mejor de lo que esperaba de una ama de casa. Eso es todo. No, también quería decirte que lamento lo de la bofetada. Apreté el teléfono contra la oreja. Ahora lo lamentas. Después de que todo estalló, ahora te arrepientes. Ahora sé que subestimarte fue el mayor error que cometí, y el mayor error de Alejandro. Pensamos que eras débil, que eras una mujer sumisa que no iba a hacer nada. Pues ya ves, me equivoqué. Su tono cambió, se volvió más frío, más calculador. Pero no creas que esto ha terminado. El mundo de los negocios en esta ciudad es un círculo muy pequeño. Algún día nuestros caminos se cruzarán de nuevo, y cuando eso pase, quizás quien ría sea yo. Lo espero con ansias, Camila. De verdad. Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire nocturno. La guerra no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba ganando. Volví al hospital 2 días después, no por ellos, por mí. Don Ricardo había sido trasladado a una planta de recuperación. Los médicos decían que su evolución era buena, que en una semana podría recibir el alta, pero le habían prohibido terminantemente cualquier actividad relacionada con la empresa. Nada de llamadas, nada de reuniones, nada de estrés. Sabía que no iba a obedecer. Don Ricardo era incapaz de estarse quieto, pero al menos, durante unos días, tendría las manos atadas. El pasillo de la 5ª planta estaba tranquilo a esa hora de la tarde. Las visitas habían terminado y solo algún enfermero caminaba de vez en cuando de una habitación a otra. Yo caminaba despacio, mis tacones resonando suavemente en el suelo de linóleo. No había avisado de mi visita. No quería darles tiempo a prepararse. Cuando doblé la esquina que llevaba a la habitación de don Ricardo, me lo encontré. Alejandro estaba arrodillado en medio del pasillo. No exagero, estaba literalmente de rodillas, con las manos juntas como si estuviera rezando. Llevaba la misma ropa arrugada de los días anteriores, tenía la barba crecida y los ojos hundidos. Parecía un vagabundo, no el heredero de una de las familias más poderosas de la ciudad. Valeria,
dijo cuando me vio. Por favor, me detuve, no porque quisiera escucharlo, sino porque la escena era tan surrealista que mi cerebro tardó unos segundos en procesarla. ¿Qué haces, Alejandro? Lo que debería haber hecho desde el principio, suplicar. Levántate, esto es ridículo, no me levanto hasta que me escuches. Miré a ambos lados del pasillo, un par de enfermeras nos observaban desde lejos, susurrando entre ellas, un médico pasó con una carpeta en la mano y fingió no vernos. Habla rápido, dije, y desde el suelo, porque no pienso ayudarte a levantarte. Alejandro tragó saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento por todo, por la bofetada, por Camila, por no haberte defendido, por haberte ignorado durante 3 años, por todo. ¿Y crees que disculparte va a solucionar algo? No. Pero necesito que sepas que me arrepiento, que cada noche desde que te fuiste, no he podido dormir pensando en lo que te hice. Dormir, repetí, y la palabra sonó amarga en mi boca. Tú no has podido dormir. Yo he pasado 3 años sin dormir, Alejandro, 3 años despertándome a las 3 de la mañana, preguntándome qué estaba haciendo mal, por qué no era suficiente para ti, tú eras suficiente. Yo fui el que no estuvo a la altura. Ya es tarde para eso, no tiene por qué serlo. Podemos intentarlo de nuevo, podemos ir a terapia, podemos, no, pero, no, Alejandro, esto no es una película donde el héroe se arrodilla y la heroína lo perdona y viven felices para siempre, esto es la vida real, y en la vida real, hay cosas que no tienen perdón. Alejandro rompió a llorar, no lágrimas silenciosas como en el hospital la otra noche, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo mientras seguía de rodillas en el suelo. No tengo nada, dijo entre hipidos, no tengo trabajo, no tengo esposa, no tengo dignidad. Mi padre me odia, mi hermano me desprecia, Camila se fue con otro, no me queda nada. Tienes la vida, eso es más de lo que mucha gente tiene, y de qué me sirve la vida si no tengo nada por lo que vivir. Me quedé mirándolo, el hombre que había sido mi marido, el hombre por el que había dejado mi carrera, mi ciudad, mis sueños, ahora estaba hecho un guiñapo en el suelo de un hospital, suplicando a la mujer que había humillado. Sentí algo, no perdón, sino una extraña forma de lástima. Levántate, Alejandro, dije, y mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Levántate porque nadie va a hacerlo por ti. ¿Me perdonas? No, pero tampoco voy a quedarme aquí viéndote sufrir. Eso ya no me da nada, ni satisfacción, ni consuelo, ni alegría. Alejandro se puso de pie lentamente, apoyándose en la pared. Estaba temblando. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y era la misma pregunta que me había hecho 2 días antes. Vete de la ciudad, empieza de cero en otro lado, consigue un trabajo que no tenga nada que ver con tu apellido, aprende a ser útil para algo, y la empresa ya no es tu problema, ahora es mi responsabilidad. Alejandro asintió lentamente. Luego, sin decir una palabra más, caminó hacia el ascensor y desapareció. Me quedé sola en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de don Ricardo. No entré, no tenía nada que decirle al patriarca caído. Di media vuelta y caminé hacia la salida. En el ascensor, mientras bajaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría, no era triunfo, era paz. 3 días después, Camila Rivas apareció en los titulares de la prensa rosa, no por su relación con Alejandro, sino por su nueva conquista. Gustavo Lemus, un empresario textil 60 años, viudo y dueño de una de las cadenas de tiendas más grandes del país, lo había conocido en una fiesta privada. Según las revistas, habían sido vistos juntos en varios restaurantes de lujo. El nuevo amor de Camila Rivas, decían los titulares. La palabra amor me pareció irónica. Alejandro, mientras tanto, había desaparecido. Su teléfono estaba apagado, nadie sabía dónde estaba. Mateo se negaba a hablar de él. Don Ricardo, desde su cama de hospital, solo preguntaba por la empresa. La vida seguía, pero el universo, a veces, tiene un sentido del humor retorcido. La tarde del jueves, recibí una llamada de un número desconocido. Era Camila. Necesito verte, dijo, y su voz sonaba diferente, menos segura, menos altiva. ¿Para qué? Es importante. En persona. Pensé en colgar, pero la curiosidad pudo más. Cafetería del Hotel Continental, a las 6. No llegues tarde. Llegué puntual. Camila ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con gafas de sol aunque estaba nublado. Llevaba un conjunto de diseñador caro, pero su maquillaje no lograba ocultar las ojeras. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella.
no me des las gracias. Dime qué quieres. Camila se quitó las gafas de sol, sus ojos estaban enrojecidos. Gustavo me dejó. No pude evitar una sonrisa. Tan rápido, te llamó a las 7 de la mañana, su voz sonaba distinta, no era urgente ni alarmada, sino otra cosa, algo que jamás le había escuchado antes. Necesito que vengas a la oficina, ahora. ¿Qué pasó? Encontré algo. En los archivos antiguos de tu padre, llegué a su oficina en 30 minutos, la ciudad aún despertaba, la luz matutina proyectaba sombras largas sobre el asfalto. Elena me esperaba en su escritorio, con un sobre amarillento frente a ella, sus manos descansaban encima, las palmas planas, como si protegiera algo valioso. Cierra la puerta, dijo. Lo hice. Luego me senté en la silla frente a ella y esperé. Tu padre, comenzó, y se detuvo, tomó aire. Tu padre dejó un codicilo, un suplemento a su testamento. Fue presentado ante el notario que manejó su herencia, pero estaba sellado con instrucciones de no abrirlo a menos que se cumplieran ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Deslizó un papel sobre el escritorio. La caligrafía era inconfundible, la letra firme y precisa de mi padre. Lo levanté y leí *A. Mi querida hija Valeria. *, si estás leyendo esto, significa que el hombre con quien te casaste ha roto los votos que juró ante Dios y ante mí. Lo siento, esperaba estar equivocado, pero conocía a Alejandro Mendoza, conocía a su padre, y sabía de que eran capaces hombres como ellos. Preparé este documento en secreto, con un notario de toda mi confianza. En él se establece que, en caso de infidelidad comprobada de tu esposo, los derechos de voto vinculados a tus acciones, el 35% completo, revierten íntegramente a ti, sin importar ningún otro acuerdo. Las acciones siguen siendo tuyas, pero el poder de votarlas, dirigirlas, usarlas como mejor te parezca, ese poder siempre estuvo destinado a ser solo tuyo. Don Ricardo sabe de este documento, estuvo presente cuando se firmó. Intentó destruirlo después de mi muerte, pero hice 3 copias, una está con mi notario, otra con Elena, y la tercera está contigo, escondida dentro de la encuadernación de cuero del libro que te regalé el día de tu boda, el de las flores prensadas. Te quiero, hija mía, siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Sé fuerte, sé inteligente, sé la mujer que crié para que fueras. Tu padre, Antonio Sandoval. Las manos me temblaban cuando terminé de leer, las lágrimas empañaban mi vista, las parpadeé y miré a Elena. Lo sabía, susurré, sabía lo que eran, sabía en lo que podían convertirse, corrigió Elena con suavidad. Esperaba que no lo hicieran, pero se preparó para lo peor. ¿Por qué no me dijiste esto antes, cuando vine a ti por primera vez, después de la bofetada? ¿Por qué no me diste esto? Elena negó lentamente con la cabeza. Porque los términos eran específicos. El codicilo solo se activa una vez que la infidelidad se prueba ante un tribunal. Tenías fotos, tenías pruebas, pero aún no habíamos presentado una denuncia legal formal, no podía dártelo hasta que lo hiciéramos. Presentamos una, sí, ayer por la mañana, presenté una petición de divorcio por adulterio, acompañada del paquete probatorio completo. El tribunal la aceptó. El codicilo ahora está activo. Me recosté en la silla, el mundo se sentía diferente, el aire de la habitación se sentía diferente, todo lo que creía saber sobre mi posición, mi poder de negociación, mi poder, todo estaba a punto de cambiar. Don Ricardo sabe que encontraste esto, todavía no, pero lo sabrá pronto. Sus abogados verán la presentación judicial, y cuando lo hagan, sabrán que su última defensa, que nuestra venta era inválida de algún modo, se ha derrumbado. ¿Qué quieres decir? Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Piénsalo, Valeria, don Ricardo ha estado planeando demandarte, alegando que la venta de acciones a Delgado fue ilegal porque actuaste sin la autorización adecuada, pero este codicilo demuestra que Alejandro nunca estuvo autorizado para votar tus acciones en primer lugar, que tu padre revocó específicamente cualquier poder implícito en el momento en que ocurrió la infidelidad. La venta no solo fue legal, fue exactamente lo que tu padre pretendía. Una risa escapó de mis labios, fue breve, aguda, casi histérica. Planeó todo esto, hace años. Antes de morir, era un Sandoval. No perdemos. La tercera copia estaba exactamente donde mi padre dijo que estaría. Cuando llegué a casa, a mi nueva suite de hotel, me corrigió a mí misma, no volvería a la mansión. Abrí el libro que me había regalado el día de mi boda.
Era una colección de poesía encuadernada en cuero, el lomo agrietado por años de uso. Primero cayeron las flores prensadas, una rosa blanca seca del ramo funerario de mi madre, una ramita de lavanda del jardín de mi abuela, un trébol de 4 hojas que le había regalado cuando yo tenía 7 años y metido en la contraportada, sellado en una funda de plástico, había un documento doblado. El sello notarial era claro, la fecha era un mes antes de su muerte, lo sostuve en mis manos durante mucho tiempo, el papel estaba amarillento en los bordes, la tinta se estaba desvaneciendo, pero las palabras seguían tan claras como el día en que fueron escritas. Don Ricardo había estado en la sala cuando esto se firmó, había visto a mi padre estampar su firma en la línea punteada, y no me había dicho nada. Durante 3 años, había guardado este secreto, esperando que nunca lo descubriera, esperando que la infidelidad de su hijo nunca saliera a la luz, había apostado a que yo permanecería ciega y callada para siempre, había perdido, doblé el documento con cuidado, lo guardé en mi bolso y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo mis pies, un laberinto de vidrio, acero y concreto. En algún lugar allá abajo, don Ricardo estaba sentado en su cama de hospital, planeando su próximo movimiento. En algún lugar allá abajo, Mateo estaba al teléfono con sus abogados, buscando resquicios. En algún lugar allá abajo, Alejandro probablemente estaba borracho, revolcándose en su propia destrucción. Ninguno de ellos sabía lo que yo tenía en mis manos, pero lo sabrían. Recuento de palabras. 10-12. Don Ricardo recibió el alta del hospital 5 días. Después, sus médicos le habían recomendado un mes completo de reposo, sin estrés, sin trabajo. Salió de su habitación en menos de 3 horas después de firmar los papeles de alta. La informante de Elena llamó al mediodía. Está en silla de ruedas, pero plenamente consciente. Exigió que lo llevaran directamente a la oficina, no a casa. A la oficina, déjalo ir, dije, necesita ver por qué está peleando. El contraataque llegó más rápido de lo que esperaba. A las 2 de la tarde, un mensajero entregó una notificación legal al hotel. La familia Mendoza presentaba una medida cautelar contra la venta de acciones al Grupo Horizonte, alegando fraude, coacción y violación del deber fiduciario. El documento estaba firmado por Esteban Montenegro, el abogado más caro del país. Solo sus honorarios habrían alimentado a un pueblo pequeño durante 1 año. Leí la notificación con calma. Luego la coloqué en la mesa junto a mi taza de café. Elena, tienes listo el paquete de pruebas. Listo desde ayer. Presentemos nuestra respuesta. Adjúntalo todo. A la mañana siguiente, entramos juntas al juzgado. Elena llevaba un maletín que contenía más que simples documentos legales. Contenía toda la verdad de lo que me había sucedido en los últimos 3 años. La jueza asignada al caso era una mujer llamada Carmen Vega, tenía 58 años, conocida por su mente aguda y su intolerancia a los juegos legales. Tenía fama de ver más allá de las tonterías más rápido que nadie en el Poder Judicial. La audiencia preliminar estaba fijada para las 10 en punto. La familia Mendoza llegó en bloque. Don Ricardo en su silla de ruedas, empujada por una enfermera, su rostro gris pero sus ojos aún afilados. Mateo caminaba a su lado, con una tableta en la mano, la mandíbula tensa. Alejandro no estaba presente, no se le había visto en público desde hacía días. Yo ya estaba sentada cuando entraron. No me levanté, no sonreí, solo los vi tomar sus lugares en la mesa contraria. Montenegro abrió con una floritura, habló durante 20 minutos. Sobre irregularidades procesales, angustia emocional, manipulación de una viuda afligida. Las palabras me resbalaron como agua sobre la piedra. Había oído cosas peores, había vivido cosas peores. Cuando terminó, la jueza Vega se volvió hacia Elena. Consejera, su respuesta. Elena se levantó lentamente, colocó una sola fotografía en el proyector de documentos. Era la foto de la mano de Camila chocando contra mi mejilla, tomada por un fotógrafo en el Hotel Imperial. Se veía el impacto, se veía la onda expansiva en mi piel, se veía a Alejandro al fondo, mirando, sin hacer nada. Su señoría, dijo Elena, con la voz firme, los demandantes hablan de coacción, hablan de angustia emocional, pero examinemos quién causó esa angustia. Mi cliente fue agredida públicamente por la amante de su esposo durante una cena oficial de la Cámara de Comercio. Su esposo, sentado a 15 pies de distancia, no hizo nada. Miró, bebió su whisky, y le dijo que se fuera a casa. Montenegro objetó. La jueza Vega desestimó la objeción. Elena continuó.
presentó las fotos de Alejandro y Camila entrando a hoteles, presentó los estados de cuenta bancarios que mostraban fondos de la empresa utilizados para vacaciones personales, presentó las declaraciones juradas del personal del hotel que los había visto juntos, mes tras mes, pero el momento decisivo llegó cuando Elena sacó el codicilo. El rostro de don Ricardo pasó de gris a blanco en cuestión de segundos. Agarró los reposabrazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el hueso. Mateo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver el documento en el proyector, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Este documento, dijo Elena, firmado por Antonio Sandoval un mes antes de su muerte, atestiguado y notarizado en presencia del propio Ricardo Mendoza, establece que los derechos de voto de las acciones de Valeria Sandoval nunca fueron legalmente transferibles a su esposo en caso de infidelidad. La venta de acciones al Grupo Horizonte no solo fue legal, fue exactamente lo que el testador pretendía. La sala quedó en silencio. Incluso el secretario judicial dejó de teclear. La jueza Vega ajustó sus gafas y leyó el documento con atención. Cuando levantó la vista, sus ojos se fijaron en don Ricardo. Señor Mendoza, dijo, usted estaba presente cuando esto se firmó, usted fue testigo. Consideraba que este documento era inválido. La voz de don Ricardo, cuando finalmente llegó, fue apenas audible. Yo no recordaba los términos específicos. De verdad, usted fue testigo de un codicilo de un patrimonio multimillonario, y no recuerda los términos específicos. Estaba distraído, mi hijo se casaba. Había muchos documentos que firmar, tantos que firmó como testigo de un documento cuyo contenido ahora afirma haber olvidado. El silencio fue condenatorio. Entonces pedí hablar. La jueza Vega asintió. Me levanté y caminé hacia el centro de la sala. Llevaba un vestido azul marino sencillo, sin joyas. El cabello recogido. No me parecía en nada a la mujer que habían visto 3 años atrás, la novia tímida, la esposa obediente. Su señoría, dije, tengo una prueba más. Saqué mi teléfono y puse un video. Era la grabación de seguridad del Hotel Imperial. Camila caminando hacia mí, la bofetada, el sonido resonando por el salón, Alejandro junto a la barra, levantando su vaso, yo, de pie, sola, rodeada de extraños que reían y cuchicheaban. El video duró 30 segundos. 30 segundos que dijeron más de lo que 1000 documentos legales jamás podrían decir. Cuando terminó, don Ricardo parecía un hombre al que le hubiera atropellado un camión. Mateo miraba la pantalla en blanco, con el rostro ilegible. Incluso Montenegro había dejado de tomar notas. La jueza Vega observó a la mesa de los Mendoza durante un largo momento, luego me miró a mí. Señora Sandoval, dijo, su caso es convincente, se deniega la medida cautelar. La venta de acciones se mantiene. Este tribunal emitirá una resolución escrita completa dentro de las 72 horas. Sentí algo quebrado dentro de mí, no roto, quebrado, como el hielo que cede ante el primer calor de la primavera. Gracias, su señoría. Al salir de la sala, pasé junto a la silla de ruedas de don Ricardo. No me miró, miraba fijamente al frente, a la pared, a la nada. Mateo estaba al teléfono, ya llamando a alguien, ya planeando el siguiente movimiento, pero no había siguiente movimiento, ya no. El codicilo había sido la última carta en su baraja, y yo acababa de jugarla. Mano ganadora. Recuento de palabras. 10:75. La Junta Especial de Accionistas se celebró un jueves. El clima era perfecto, sol brillante, cielo despejado. El tipo de día que hacía que la ciudad brillara como una joya. Se sentía obsceno, de alguna manera, demasiado hermoso para lo que estaba por suceder. Llegué a la torre del Grupo Mendoza a las 9 de la mañana. El edificio había sido la catedral de mi suegro durante 30 años. Cada piso, cada pasillo, cada mueble había sido elegido por él. El retrato de su padre colgaba en el vestíbulo. El nombre Mendoza estaba tallado en el mármol sobre la entrada. Hoy, ese nombre iba a sangrar. La sala de conferencias del piso 32 había sido preparada para la mayor asistencia en la historia de la empresa. Se habían traído sillas adicionales. La larga mesa de caoba que dominaba el salón podía albergar a 20 personas, pero hoy había 40, miembros del consejo, accionistas principales, representantes legales y 2 notarios designados por el tribunal para certificar la votación. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, no porque hubiera sido elegida formalmente todavía, sino porque nadie se atrevía a sentarse allí. Arturo Delgado se sentó a mi derecha, con su pelo plateado peinado hacia atrás y una expresión tan tranquila como un lago al amanecer.
Elena se sentó a mi izquierda, con una pila de documentos ordenados frente a ella, detrás de nosotros. 3 asociados del equipo legal de Delgado esperaban con portátiles y libretas, al otro lado de la mesa se sentaba él. Bando de los Mendoza. Don Ricardo estaba en una silla de ruedas, con el rostro pálido pero los ojos ardiendo de desafío. Mateo se sentaba a su lado, vestido con un traje color carbón que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, con las manos cruzadas sobre la mesa y una expresión cuidadosamente neutra. Alejandro no estaba presente. Nadie lo había visto en más de una semana. Su asiento permanecía vacío, un fantasma en el festín. El secretario del consejo dio inicio a la reunión. Su voz tembló ligeramente mientras leía el orden del día en voz alta. Punto 1. Confirmación de la transferencia de acciones a Grupo Horizonte. Punto 2. Elección de un nuevo consejo de administración. Punto 3. Nombramiento de un nuevo presidente. Don Ricardo habló antes de que el secretario pudiera terminar. Esta reunión es una farsa, dijo, con voz ronca pero firme. He sido el presidente de esta empresa durante 30 años. La construí desde la nada, mi padre la construyó desde la nada. Y ahora una mujer que se casó con esta familia, una mujer que vendió sus acciones a nuestro enemigo, espera tomar el control. No respondí, lo dejé hablar, lo dejé desgastarse. 30 años, repitió, he superado crisis, recesiones, caídas del mercado, he mantenido esta empresa a flote cuando todos decían que se hundiría, y usted, señaló a Arturo Delgado, llega con su chequera y cree que puede borrar todo eso. Arturo no se inmutó. No estoy aquí para borrar su legado, Ricardo, estoy aquí para proteger a la empresa del daño que su familia le ha causado. Daño, mi hijo cometió un error personal, eso no tiene nada que ver con el negocio. Con respeto, dijo Elena, la evidencia sugiere lo contrario. El señor Alejandro Mendoza utilizó fondos de la empresa para financiar su relación extramarital. Delegó decisiones clave para concentrarse en sus asuntos personales. Permitió que un escándalo público dañara la reputación de la empresa. Estos no son errores personales, son incumplimientos del deber fiduciario. El rostro de don Ricardo se enrojeció. Usted no tiene derecho. La ley nos da todo el derecho, dije yo. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo no pedí nada de esto, dije, con voz baja pero clara. No pedí que me humillaran en público, no pedí que me engañaran. No pedí descubrir que mi suegro había estado ocultando un documento legal que lo habría cambiado todo, pero ya que todas estas cosas sucedieron, me niego a guardar silencio al respecto. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad, luego me di la vuelta. Don Ricardo, usted me trató como un mueble durante 3 años, hablaba de mí en tercera persona mientras yo estaba sentada en la misma habitación. Decidía que podía y que no podía saber sobre mi propia herencia, y cuando finalmente me defendí, me llamó traidora. Abrió la boca para responder, pero seguía hablando. No soy una traidora, soy una mujer que se negó a ser destruida, y si eso significa que tengo que derribar todo lo que usted construyó para salvarme, que así sea. El silencio se alargó, alguien tosió, un vaso de agua se posó con un suave tintineo. El secretario se aclaró la garganta. Procederemos ahora a la votación. La primera votación fue sobre el punto 1, confirmación de la transferencia de acciones. Los notarios certificaron las papeletas. El bando de Arturo Delgado controlaba el 47% de las acciones con derecho a voto. Don Ricardo y Mateo controlaban el 40%. Los directores independientes controlaban el 13% restante. Cuando los directores independientes votaron a favor de confirmar la transferencia, el resultado fue claro, 58% a favor. La transferencia era oficial. La mandíbula de don Ricardo se tensó. No dijo nada. La segunda votación fue sobre el Consejo de Administración. Arturo propuso una nueva lista, 3 de sus propias personas, 2 profesionales independientes y un puesto reservado para la familia Sandoval, que actualmente está vacante, añadió. A la espera del nombramiento de Valeria Sandoval como representante familiar, Mateo levantó la mano. Objeción, la señora Sandoval ya no posee acciones en esta empresa, no puede formar parte del consejo. Ella posee los derechos de voto por poder para el puesto de la familia Sandoval, contraatacó Arturo. El codicilo, que este tribunal ha validado ahora, le otorga plena autoridad para representar el interés Sandoval a perpetuidad. No necesita poseer acciones, solo necesita la confianza de quienes las poseen. Es un vacío legal, es la ley. La votación prosiguió.
El nuevo consejo fue aprobado por el mismo margen y... Entonces llegó el punto 3, nominación para el puesto de presidente del Consejo de Administración. Anunció el secretario, los candidatos son Valeria Sandoval, propuesta por Grupo Horizonte, y Ricardo Mendoza, propuesto por el interés de la familia Mendoza. Don Ricardo se rió, un sonido seco y amargo. No puede hablar en serio, esta mujer nunca ha dirigido una empresa en su vida, ella dirigió su hogar, dijo Elena en voz baja. Gestionó a su hijo, gestionó las expectativas de su familia. Gestionó la carga imposible de ser invisible mientras sostenía en sus manos el 35% del futuro de esta empresa. Yo diría que eso cuenta como experiencia ejecutiva. Él sabe, dije, que ha perdido, solo que no quiere admitirlo. La votación, dijo el secretario con firmeza, se emitieron las papeletas, los notarios contaron. El resultado se anunció: Valeria Sandoval, 58%, Ricardo Mendoza, 40%. 2 abstenciones, era la nueva presidenta de Grupo Mendoza. Don Ricardo no habló, no se movió, permaneció en su silla de ruedas, mirando la mesa, con las manos flácidas en el regazo. Mateo se inclinó y le susurró algo al oído. El anciano no respondió. Arturo Delgado se levantó y extendió la mano por encima de la mesa. Felicidades, señora presidenta, le estreché la mano, su agarre era firme, cálido. Gracias, Arturo, por todo, no me lo agradezca, usted hizo esto sola, yo solo proporcioné la plataforma. Elena sonreía, por primera vez en los años que la conocía, sonreía de verdad, sin reservas. Lo lograste, dijo. No, dije, lo logramos. La reunión se levantó, la familia Mendoza se marchó sin decir palabra, la silla de ruedas de don Ricardo empujada por la enfermera, Mateo caminando rígido a su lado. No miraron atrás. Yo me quedé en la sala después de que todos se hubieran ido. Me senté a la cabecera de la mesa, la misma mesa donde don Ricardo había presidido durante 3 décadas, y dejé que el momento se asentara a mi alrededor como un manto. Había ganado, pero ganar, empezaba a entenderlo. No era lo mismo que ser libre. La oficina era más grande de lo que esperaba. Don Ricardo había ocupado la suite esquinera del piso 38 desde que cualquiera podía recordar. Era una sala diseñada para intimidar, paneles de madera oscura, un escritorio macizo tallado en una sola pieza de nogal, ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. El escudo de la familia Mendoza colgaba sobre la puerta. El sillón de cuero detrás del escritorio estaba desgastado por décadas de uso. Me quedé en el umbral durante un largo momento. Antes de entrar, la habitación olía a libros antiguos y a humo de cigarro, un aroma que se había impregnado en cada superficie. Los estantes estaban alineados con volúmenes encuadernados en piel, historias corporativas, fotografías enmarcadas de don Ricardo estrechando manos con presidentes y celebridades. Una jarra de cristal con whisky reposaba sobre una mesita lateral, todavía medio llena. Caminé hacia la ventana y miré afuera. La ciudad se extendía hasta el horizonte, un mosaico de torres de cristal y calles estrechas, parques verdes y ríos marrones. Desde aquí podía ver el Hotel Imperial, el lugar donde Camila me había abofeteado, podía ver el juzgado donde había ganado, podía ver el hospital donde don Ricardo casi había muerto, podía verlo todo. Elena entró detrás de mí, llevaba una caja de cartón, sus efectos personales, dijo, dejándola sobre el escritorio. Pidió que los enviaran a su casa, dijo algo, a mí no, hizo una pausa, pero me enteré por mi fuente que se quedó sentado en el coche 20 minutos después de la reunión, solo mirando por la ventana. Mateo intentó hablarle, no respondió. No sabía qué sentir, satisfacción, compasión, algo intermedio. Los mudanzas vendrán mañana a vaciar el resto, dijo Elena. Pintarán las paredes, cambiarán los muebles. Para la semana que viene, no reconocerás esta habitación. Bien, no quiero reconocerla. Me aparté de la ventana y caminé hacia el escritorio. Pasé los dedos por la superficie. Había rayones, manchas de tinta, las marcas de 30 años de trabajo. Abrí el cajón superior, estaba vacío, también el segundo, y el tercero. Lo limpió todo antes de irse, dije. Por supuesto que lo hizo, no es del tipo que deja nada atrás. Cerré el último cajón y me senté en la silla, todavía estaba tibia. El cuero crujió bajo mi peso, me recosté y miré el techo. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora reconstruimos. La empresa necesita un nuevo rumbo, nuevos proyectos, una nueva estructura de liderazgo.
el consejo ya aprobó una serie de reformas. Bien, quiero vender la división hotelera. Elena levantó una ceja. Eso es el 20% de los ingresos de la compañía, lo sé, pero también es la división que don Ricardo más amaba, es donde gastaba la mayor parte de su energía. Venderla enviará un mensaje, ¿a quién? A todo el mundo, que esta ya no es su empresa, que no estamos continuando su legado, que estamos construyendo algo nuevo. Elena lo consideró, llevará tiempo encontrar un comprador. Ya tenemos uno, Grupo Horizonte quiere expandirse en hotelería, Arturo está interesado. Le estás vendiendo al mismo hombre que te ayudó a tomar el control, le vendo a un precio justo a un socio estratégico que ha demostrado ser de confianza. Eso se llama negocios. Elena, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Eres realmente hija de tu padre y no había un cumplido más alto que pudiera haberme dado. Lo acepté con un asentimiento. Durante las semanas siguientes, hice más cambios. Reduje el equipo ejecutivo, recorté los salarios de los altos directivos en un 15%. Y redirigí los ahorros a bonificaciones y programas de capacitación para empleados. Abrí una línea directa para denuncias anónimas de conductas indebidas. Contraté un bufete de abogados liderado por mujeres para realizar una auditoría integral de todos los contratos de la empresa, y fundé la Fundación Sandoval. Era el proyecto con el que había soñado durante años, el que nunca había tenido el valor ni los recursos para llevar a cabo, un fondo dedicado a apoyar a mujeres emprendedoras, proporcionando capital semilla, mentoría y apoyo legal a mujeres que querían iniciar sus propios negocios. Lo nombré en honor a mi padre, no porque fuera hombre, sino porque fue él quien me enseñó que el valor de una mujer no tiene nada que ver con el hombre con quien se casa. La primera beneficiaria de la fundación fue una mujer llamada Lucía, madre soltera que había empezado un negocio de catering desde su cocina. Todos los bancos de la ciudad la habían rechazado. La fundación le otorgó un préstamo, sin hacer preguntas. Sin necesidad de marido, 6 meses después, abrió su primer restaurante. Fui a la inauguración, la comida era excelente, el ambiente era cálido, los hijos de Lucía corrían entre las mesas, riendo, y los observé con un sentimiento que no podía nombrar, alegría, tal vez, o algo parecido. Alejandro me llamó una vez, un mes después de la junta de accionistas. Estaba en otra ciudad, trabajando en un concesionario de coches. Su voz sonaba diferente, cansada, humilde, pero no amarga. Solo quería decirte que lo siento, dijo, por todo. Sé que eso no cambia nada, pero quería que lo supieras. Gracias, Alejandro, acepto tu disculpa, pero eso no cambia nada, lo sé. Una pausa, me enteré de la fundación. Suena increíble. Tú eres increíble. También lo sé. Se rió, una risa auténtica, no amarga. Nunca solías hablar así. Solía ser tan callada. Estaba callada porque tenía miedo. Ya no tengo miedo. Bien, nunca debiste haber tenido miedo. Nos despedimos. No lloré. Ya había llorado lo suficiente para toda una vida. Y así, en una tranquila mañana de martes, me paré frente a la ventana del 38º piso y miré la ciudad una vez más. El sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Las calles se llenaban de gente yendo al trabajo, viviendo sus vidas, sin saber que en una oficina de la esquina, una mujer los observaba con algo que casi había olvidado que era capaz de sentir. Que esperanza. Tenía 28 años, había estado casada y traicionada, había sido humillada y subestimada, había vendido mi herencia, ganado una guerra y tomado el control de un imperio, pero más que todo eso, me había encontrado a mí misma, y eso, me di cuenta mientras me alejaba de la ventana y caminaba hacia mi nuevo escritorio, valía más que todas las acciones del mundo. La ciudad brillaba detrás de mí, mi ciudad ahora, mi vida ahora, y por primera vez en 3 años. Sonreí como una mujer que no tenía nada más que demostrar. Si esta historia te mantuvo hasta el final, no olvides suscribirte a Confesiones de Amor. La próxima confesión será aún más intensa.